Mi abuelo, un hombre de pocas palabras y con una mirada que parecía perdida, cargaba un secreto, un pasado oscuro, del que no hablaba por miedo y por dolor, una época de dictadura que lo había marcado para siempre. Había escapado de su país, dejando atrás no solo su hogar, sino también una parte de sí mismo. Nunca hablaba de aquellos años. Su silencio era como un muro gigante que nos separaba de su historia. Un muro que protegía un dolor pero tan profundo, que parecía que nos iba a tragar a todos. A pesar de la distancia y el tiempo, el fantasma del pasado siempre lo perseguía. Se veía en sus pesadillas, en su mirada huidiza, en su negativa a hablar de ciertos temas. Su pasado era un secreto a voces. Un elefante en la habitación que todos veíamos pero que nadie se atrevía a mencionar. El sol brillaba con fuerza ese domingo de verano. Un día perfecto para un picnic familiar en el parque. Risas, juegos y el olor a carne asada llenaban el aire. Mi abuelo, sentado en su silla plegable, observaba a sus nietos correr y jugar. Una sonrisa triste se dibujaba en su rostro. Mi cuñado, un hombre alegre y despreocupado, no se daba cuenta de la sombra que empañaba la alegría del momento. Siempre con ganas de hacer reír, se acercó a mi abuelo con un palo en la mano, como si fuera un arma. «¡Arriba las manos, viejo!», gritó entre risas. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Las risas cesaron. Los niños se quedaron quietos. La cara de mi abuelo se puso blanca como el papel. Sus ojos se abrieron con terror. Dejó caer su vaso de limonada, que se hizo pedazos contra el suelo con un sonido que pareció un trueno en la tranquilidad del parque. Un temblor recorrió su cuerpo. Se levantó de golpe, con la mirada perdida en algún punto lejano. «¡No dispares!», gritó con voz ronca. «Por favor, no dispares». En ese instante, la alegría del día se esfumó. El miedo, frío y paralizante, nos invadió a todos. Mi cuñado, horrorizado, dejó caer el palo. «Papá, soy yo, tu hijo», dijo mi padre, acercándose a él con cuidado. «Es solo una broma, no te preocupes». Pero mi abuelo no lo escuchaba. Estaba atrapado en un recuerdo aterrador, un recuerdo que lo llevaba a un pasado que creíamos olvidado. Los gritos de mi abuelo llamaron la atención de las otras familias que disfrutaban del día en el parque. Miradas curiosas y murmullos se mezclaban con el sonido de los pájaros y el viento. Mi madre, con lágrimas en los ojos, intentaba calmar a mi abuelo. Le hablaba con voz suave, acariciando su brazo con ternura. Pero él seguía atrapado en su propia pesadilla. Sudaba, temblaba y decía palabras sin sentido. Palabras que hablaban de violencia, de miedo, de muerte. Los niños, asustados por la situación, se aferraban a sus madres. Sus risas se habían transformado en sollozos. El día de campo, que había comenzado con tanta alegría, se había convertido en una pesadilla. Poco a poco, mi abuelo comenzó a tranquilizarse. Sus ojos recuperaron el enfoque, pero la mirada seguía perdida en un mar de recuerdos dolorosos. Murmuró algunas palabras en voz baja, palabras que hablaban de una noche oscura, de soldados, de gritos, de disparos, fragmentos de un pasado que nunca había compartido con nosotros, fragmentos de una historia que habíamos intuido, pero que nunca habíamos querido escuchar. Mi padre, con el rostro desencajado, lo ayudó a sentarse en la banca. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Esa noche, después de llevar a mi abuelo al médico y asegurarnos de que estaba bien, nos sentamos todos juntos en la sala de estar. El ambiente era tenso, cargado de preguntas sin respuesta. Finalmente, mi padre rompió el silencio. Con voz temblorosa, nos contó la historia que había permanecido oculta durante tantos años. Nos habló de la dictadura que había asolado su país, de la represión, la violencia y el miedo que se habían apoderado de las calles, de cómo su padre, nuestro abuelo, había sido perseguido por sus ideas políticas. Nos contó cómo una noche, los soldados irrumpieron en su casa y se llevaron a su padre, cómo presenció su detención, su miedo, su impotencia. La historia de mi padre nos dejó a todos impactados. Finalmente entendíamos el silencio de mi abuelo, su mirada distante, sus pesadillas. Había cargado con el peso de ese trauma durante décadas, sin poder compartirlo con nadie. El miedo lo había silenciado,
lo había aislado del mundo. Comprendimos entonces que su reacción en el parque no había sido exagerada. No había sido un simple susto. Había sido la respuesta visceral de un hombre marcado por la violencia y el terror. Un hombre que había aprendido a vivir con el miedo como un compañero inseparable. Mi cuñado, con lágrimas en los ojos, pidió perdón a mi abuelo por su broma. Un perdón que mi abuelo, perdido en sus recuerdos, parecía no escuchar. ¿Cómo perdonar un acto que, aunque inocente en apariencia, había reabierto heridas tan profundas? ¿Cómo olvidar el terror que lo había acompañado durante tantos años? La respuesta, quizás, no existía. El perdón, en este caso, parecía un objetivo inalcanzable. El pasado, como una sombra, se extendía sobre el presente, recordándonos que algunas heridas nunca terminan de cicatrizar. A pesar del dolor y la tensión, aquel día marcó un antes y un después en nuestra familia. La verdad, por fin a la luz, abrió un espacio para la comprensión, la empatía y la reconciliación. Nos acercamos a mi abuelo con más cariño y paciencia, conscientes de su sufrimiento. Intentamos romper el muro de silencio que nos había separado durante tanto tiempo. Y aunque las palabras seguían siendo difíciles para él, sus ojos expresaban una gratitud infinita por nuestra comprensión. El trauma que mi abuelo había vivido durante la dictadura dejó cicatrices imborrables en su alma. Cicatrices que se manifestaron de maneras sutiles pero persistentes a lo largo de su vida. Su miedo a la autoridad, su desconfianza hacia los extraños, su necesidad de control, eran solo algunos de los síntomas de un pasado que no lo abandonaba. Entendimos que el pasado no se puede borrar, que las experiencias traumáticas dejan huellas imborrables en quienes las viven. La historia de mi abuelo es solo una entre millones. Un recordatorio del legado de dolor, miedo y silencio que las dictaduras dejan a su paso. Un legado que se transmite de generación en generación, marcando la vida de familias enteras. Es nuestro deber recordar estas historias, dar voz a los que no la tuvieron y luchar para que la oscuridad del pasado no se repita en el futuro.